El venado y el pozo mágico. Había una vez, en un lugar mágico llamado el Reino de la Luna, un pequeño venado que vivía en un hermoso bosque. Este venado era muy bondadoso, pero todos en el bosque lo conocieron por su suave pelaje marrón y sus grandes ojos curiosos. Era un venado muy especial, siempre lleno de energía y con ganas de explorar. Un día, mientras paseaba por el bosque, el venado se dio cuenta de que el agua del río cercano estaba bajando. Se preocupó porque sabía que todos los animales del bosque dependían de ese río para beber y jugar. Así que decidió hacer algo al respecto. Tengo que encontrar una solución, pensó el venado. El venado se reunió con sus amigos, la sabia tortuga, el alegre conejo y la astuta ardilla. Juntos, comenzaron a pensar en cómo podrían ayudar a que el agua del río volviera a fluir con fuerza. Podríamos cavar un pozo. Así, siempre tendremos agua, incluso si el río se seca. Buena idea. Pero, ¿cómo lo haremos? Exclamó el conejo. El venado, lleno de entusiasmo, dijo: yo puedo cavar. Tengo patas fuertes y puedo trabajar duro. Así que, con la ayuda de sus amigos, el venado comenzó a cavar un pozo en el bosque. Al principio, fue un trabajo difícil. La tierra era dura y había muchas piedras. Pero el venado no se rindió. Con cada zancada, se sentía más fuerte y más decidido. Mientras cavaban, otros animales del bosque se acercaron para ver qué estaba sucediendo. La noticia se esparció rápidamente. El venado está cavando un pozo para que todos tengamos agua. Los animales comenzaron a unirse al venado y sus amigos. La ardilla trajo nueces para dar energía, el conejo trajo zanahorias y la tortuga compartió su sabiduría sobre cómo cavar mejor. Todos trabajaron juntos, y poco a poco, el pozo fue tomando forma. Después de varios días de trabajo en equipo, el venado y sus amigos finalmente terminaron el pozo. Cuando miraron hacia abajo, vieron que el agua comenzaba a brotar. Todos los animales del bosque se llenaron de alegría. ¡Lo logramos!, gritó el venado, saltando de felicidad. Los animales comenzaron a beber del agua fresca y a jugar alrededor del pozo. El venado se sintió muy orgulloso de lo que habían logrado juntos. No solo habían encontrado una fuente de agua, sino que también habían aprendido la importancia de trabajar en equipo. Desde ese día, el venado se convirtió en un héroe en el bosque. Todos los animales lo admiraban y le agradecían por su esfuerzo. Pero el venado siempre recordaba que no lo había hecho solo. Fue gracias a la ayuda de sus amigos que habían logrado algo tan grande. Y así, el venado siguió explorando el bosque, siempre dispuesto a ayudar a los demás y a encontrar nuevas aventuras. Aprendió que, aunque a veces las cosas pueden parecer difíciles, con trabajo en equipo y amistad, se pueden lograr grandes cosas. A veces, como el venado, podemos enfrentar desafíos que parecen grandes. Pero si trabajamos juntos y ayudamos a nuestros amigos, podemos lograr cosas maravillosas. Nunca subestimes el poder de la amistad y el trabajo en equipo. Hasta la próxima aventura.